Siguiendo con la información, el racismo es un fenómeno social que se presenta en nuestra sociedad. Es un problema que ya viene desde mucho tiempo y no se han dado acciones que han solucionado. En esta última semana se han presentado casos que han revelado cómo se presenta, cómo se desarrolla el racismo en nuestra sociedad. Y no hay una solución. Las autoridades no han implementado medidas que puedan luchar contra esto y que mejore la situación actual. Por esa misma razón nos encontramos con Alexandra Chirino Tuesta, abogada y colaboradora de Piensa Pie. Vamos a hablar sobre el panorama actual con respecto al racismo. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes Diana, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia de Titiva TV, gracias por la invitación. Buenas tardes, sí. Como les comentaba, se han presentado 3 casos sobre el tema del racismo, ¿no? Algo que evidencia cómo va en nuestra sociedad y cómo no ha mejorado. El tema del el programa donde hicieron fueron tres problemas. Se presentó este tema de la modelo de Jessica Newton, que descalificó a una modelo con palabras que no han mejorado, no han ayudado a la decisión que ella tomó, ¿no? ¿Cómo es que esto afecta a nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo es que esto no ha tenido soluciones? Bueno, en esencia, primero porque el racismo como tal es un fenómeno social que parte de un criterio, de un ideario de la persona, de querer mellar, menoscabar o tener un grado de inferioridad a una persona por el solo hecho de sus condiciones físicas o incluso de sus condiciones culturales, de creencia, de la forma de hablar, de la forma de vestir. Y como tal, mira que desde el año 2000 existe una reglamentación como delito de la discriminación por condiciones étnico-raciales, que así lo ha denominado en nuestro Código Penal, y ha ido mutando de manera considerativa en más de 4 ocasiones, ha tenido más de 4 modificaciones, pero aún así el efecto real no se percibe. Y es porque efectivamente el solo hecho de reprimir una conducta en el ser humano y aislarla de crear espacios de formación, de identidad asumida a nivel de colegios, dificulta mucho que el trabajo sea verdadero. No podemos solamente sancionar si de otro lado no creamos ciudadanos que aprendan a convivir y a respetar nuestra naturaleza peruana. El Perú es un país multicultural, multiétnico y convivimos en un sinfín de manifestaciones culturales que deben ser educadas, aprendidas desde la institución educativa, desde los colegios básicos, educación primaria, inicial, aprender a respetar y a convivir. Y yo creo que ese es el principal problema de que no termine de entenderse al racismo como una concepción social que tiene que ser primero atendida en el ámbito social y no solo en un ámbito penal legal, ¿no? Claro, como usted explica, la ley existe desde el año 2000, pero muchas veces no ha sido aplicada porque muchos de los casos no han seguido adelante porque no se reconoce exactamente cuáles son las acciones racistas, ¿no? Cuáles son las que se pueden considerar por los jueces para que se dé una pena por estas acciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución, no? ¿Qué forma podríamos buscar para que haya un cambio en la sociedad y estas acciones no se sigan repitiendo? Yo iría por ambos frentes. El primero es el ámbito educativo, enseñar desde la etapa de educación, como te lo comentaba, cuáles son los alcances o de qué manera se manifiesta el racismo, porque el racismo solo en ideario aparentemente no hace daño, pero cuando este tiene manifestaciones expresas de excluir, de rechazar, de segregar de los grupos, de separar, de violentar emocionalmente o físicamente a alguien, porque no compartimos la religión, porque no compartimos sus manifestaciones culturales, porque no compartimos la forma en la que habla, limita muchísimo a esa persona y en ese sentido a través de colegios fortalecer la identidad en las instituciones públicas incluso que estamos en un ambiente desarrollando aparente una inclusión tanto educativa como laboral donde la migración también es un factor clave para aprender a convivir. Yo trabajaría básicamente en el ámbito educativo y desde el ámbito judicial el labor de la fiscalía es fundamental y es ahí donde se están presentando muchos problemas, porque de todas las denuncias que se presentan por discriminación, en su mayoría son archivadas porque ni siquiera nuestra autoridad fiscal termina de entender cuáles son las manifestaciones para entender el racismo. Un claro ejemplo, tenemos el caso en el 2019 de una ingeniera que atropelló
violentó a una mujer que se dedicaba en las instalaciones de una obra a custodiar el orden, ¿no? Vigilaba. Y el caso fue archivado pese a que había videos de vigilancia que mostraban cómo era agredida esta mujer y cómo se le hicieron argumentos o adjetivos peyorativos a su persona, menospreciando su condición de trabajadora. Aún así se archivó el caso y solo por presión mediática se ha logrado reabrir la investigación, pero no podemos estar esperando a que los medios de comunicación ejerzan solamente fuerza para lograr que estos casos se activen, porque en esencia la Fiscalía debería ser el ente encargado de accionar y defender a los ciudadanos. Para eso es su función. No se puede permitir que los casos se sigan archivando porque no se termine de entender cuáles son las manifestaciones correctas del racismo en tanto violencia o vulneración de derechos de los ciudadanos. Claro, como usted explica, ¿no? Ahora, en las últimas semanas, en los últimos días nada más, se presentó este caso con un trabajador del servicio de luz en un edificio donde el dueño, bueno, una de las personas que vivía ahí, lo atacó y le dio, lo llamó de diferentes normas que no están correctas, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto, no? ¿Por qué aún se siente que se puede expresar hacia la gente con estos apelativos y no hay una solución? Porque estas personas sienten que pueden decir estas cosas y no tener pagar por lo que están diciendo. Porque no hay sanciones efectivas, porque no hay una corrección que marque la pauta. No se han sancionado en muchos casos incluso de empresas que han hecho aparentemente en el sector comercial uso de su libertad, código de vestimenta para acceder al ingreso, y eso también forma parte de la discriminación. Cuando no se ha logrado generar ejemplificación de sanción, es que la gente todavía cree que está en su posición de poder a través del poder, por el cargo que ejerce o incluso por recursos económicos, que es una de las manifestaciones, según el último censo del 2017 sobre interculturalidad, que refleja que más del 35% de las personas consideran haber sido vejadas, maltratadas, discriminadas por su situación económica en el país, seguido del tema de color de piel con un 25%. Entonces estamos viendo o estamos enfocando que las manifestaciones usualmente de discriminación se dan por factor económico o por condiciones físicas. Entonces la pregunta sería, ¿qué se está haciendo para poder cambiar en esa concepción de ciudadanos que el tener un poco de posición económica, de tener algún privilegio económico o una condición de poder o de funcionario te permiten a ti ciudadano tener la creencia que puedes maltratar emocionalmente o maltratar psicológicamente a una persona por el solo hecho? Entonces yo creo que el trabajo principal a través del Ministerio de Cultura, que me parece que a partir del 2017, si es que no me equivoco, ha presentado una iniciativa legislativa para poder trabajar a nivel escolar y universitario estándares de atención igualitaria ante la ley sin discriminación, y que los pactos y las leyes ratificadas en el país tengan incidencia propia, tengan incidencia real, y eso se hace solamente con trabajo articulado. Aquí yo creo que tiene que intervenir Ministerio de la Mujer, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene que intervenir de ese mismo modo también el Ministerio de Educación, porque son los entes encargados o llamados a poder formar a la ciudadanía, porque a partir de esa formación es la que uno tiene que aprender a convivir, ¿no? Explica, ¿no? Eso comienza desde casa. Para poder hacer un cambio verdadero se tiene que cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a ver las cosas y a expresarnos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a estar presente a estas acciones que no las vemos como racistas o no las consideramos como racistas. Y hablando de ese tema, ha habido un retiro, pues, ¿no?, de personajes en programas cómicos que se basaban de los estereotipos de las personas discriminadas para hacer burla. ¿Usted cree que esto podría beneficiar a lo largo a este cambio en la sociedad? Influye mucho porque de una u otra manera se han normalizado algunas conductas, algunos comentarios, ¿no? Estamos acostumbrados mucho a cierto tipo de programas que influyen en el pensamiento de la ciudadanía y estandarizan la manera en la que los peruanos se tratan. Hemos estado siempre acostumbrados al choleo, al serraneo, si lo queremos ver de esa manera, cuando en realidad yo creo que en lugar de, particularmente pienso, en lugar de erradicar ese tipo de conceptos, deberíamos primero aprender a identificarlos como tal. En el Perú hay rasgos naturales que son propios nuestros. Yo voy a poner mucho el ejemplo de países como México, de países como Chile, que la identidad cultural, en lugar de ser perdida,
se ha revalorizado y eso es importante, que el peruano aprenda a asumir su condición va a ser muy importante para poder entender cuáles son verdaderamente las exclusiones que en pos del racismo permiten que las personas sean segregadas del ámbito del ejercicio de sus derechos. Yo creo que fortalecer la identidad en el país es muy importante. Uno puede revisar cómo la autopercepción de nacionalismo en los países, como les decía, México y Chile, han fortalecido su identidad cultural lejos de segregarla, lejos de eliminarla o olvidarla. Y acá, por ejemplo, el trabajo con nuestras comunidades autóctonas, con nuestras comunidades nativas, debe ser importantísimo, porque el hecho de brindarles condiciones y oportunidades para el desarrollo no significa que olviden su cultura. Claro, como usted explica, ¿no? Muchos países valoran mucho su cultura. Acá, tanto de las cosas que son autóctonas de nosotros, se hace una burla, ¿no? Se incrementa ese de discriminar a estas personas por la ropa que usan o por la música que escuchan, que es mucho de la base de nuestro país. Entonces, ¿qué tan complicado cree que usted que se puede hacer un cambio, ¿no? Para hacer eso, para poder valorar estas cosas que nos forman nuestra identidad, ¿no? Y que podría beneficiar a que esto a lo largo cambie para las personas que vienen hacia futuro? Es un trabajo bastante complejo, es un trabajo que permite la articulación de muchos sectores, yo le llamaría un trabajo de hormiga, porque no es muy fácil cambiar la concepción del ciudadano y más aún si incluso las autoridades, que serían las llamadas a reflexionar, ejercen también muchas veces bajo esa potestad o autoridad que poseen discriminación. Hoy día leía justo a propósito de la entrevista a una videoblogger que en Cusco ella promociona mucho el estilo de usar polleras en la vida común, en la vida cotidiana. Ella estaba con su hija vestida con una pollera porque es parte de su vestimenta. Han tratado de modernizar, si queremos llamarlo así, el uso de las polleras. Y en el Ministerio de la Cultura, las autoridades del Ministerio de Cultura, al querer ingresar a Machu Picchu, le prohibieron el ingreso porque dijo que nadie debería ingresar disfrazado. Pese a que ella alegó que esa era parte de su vestimenta, le dijeron que no podía ingresar porque estaba disfrazada. Entonces, partiendo por ahí, si los conceptos no son claros para las personas que imparten la autoridad, hacer el cambio se dificulta mucho más. Yo creo que como país, como Estado, trabajar la identidad desde las autoridades que están en el servicio público es fundamental, porque a partir de ello es que se puede replicar o se pueden extender las acciones o políticas con el fin de erradicar la discriminación. Claro, como explica, se tiene que hacer un cambio desde las autoridades hasta en casa también para poder cambiar esta situación. Alexandra, ¿cuál podrían ser tus últimas palabras para el público que nos está viendo el día de hoy? Aprender a reconocernos, aprender a valorar nuestra identidad cultural, aprender a valorarnos como país, aprender, creo yo, también de esta experiencia tan difícil que hemos vivido en el 2020, aprender que a un momento inesperado como el que hemos pasado, no importa ni el color de piel, no importa ni la religión, no importa ni el dinero, porque ni siquiera quienes han tenido han podido a veces sobrellevar las condiciones de pandemia. Yo creo que oportunidad ciudadanos aprender a reflexionar de nuestra condición humana y de servicio para con el prójimo. Estuvimos con Alexandra Chirinos Tuesta, que es abogada y colaboradora de Piensa P. Estuvimos hablando sobre el tema del racismo, ¿no? Que se ha presentado en las últimas semanas y que ya viene en nuestra sociedad desde un nivel tanto de las autoridades como de casa, porque estamos acostumbrados a muchas de estas muestras y no las reconocemos como racistas, así que debemos hacer un cambio.